2 segundos. Es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bienvenidos a la cuarta temporada de 2 segundos, otra vez por Canal Metro. Gracias por estar ahí. 4 años en el aire. Estamos muy contentos de volver a estar este año con nuevos programas, con nuevo formato, con nuevas secciones. Vamos a salir más a hacer notas en el exterior para tratar de que ustedes se puedan interiorizar y entre todos poder bajar la cantidad de víctimas y de siniestros viales en nuestro país. Así que después de la apertura estamos con el primer programa de 2 segundos del año. Dale. Bien, el primer bloque del programa estamos con Iliana Lingua. ¿Cómo te va, Iliana? Muy bien, ¿vos? Y la voy a nombrar como a ella no le gusta, pero para que ella nos diga a qué se dedica. Ella es preventista, que es una simpleza. Sí, es por A ver, sintetizar. pero Sí. amplíalo. Bueno, mi profesión, yo me dedico a la higiene y seguridad laboral y por fuera de eso, bueno, soy instructor de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y de trauma básico prehospitalario. ¿Y eso cuándo nace, esa vocación tan amplia? Esa vocación nace allá por el año 95, hace bastante, haciendo un curso de primeros auxilios, me enganché con gente que en ese momento me dio el curso y bueno, y una cosa fue llevando a la otra, con el correr de los años me hice bombero voluntario y bueno, y eso requirió más formación y bueno, y seguí en esa sintonía mucho del día de hoy. tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Sí, un poco tiene que ver con la solidaridad. A ver, empecemos con primeros auxilios, que me interesa mucho. Vos sabés que este es un programa que se dedica a lo vial. Entonces, habla un poco de los primeros auxilios y después vamos a hacer una aclaración. Una persona que tiene primeros auxilios o que hace el curso de primeros auxilios, ¿para qué sale? Primero, lo hace y después, ¿para qué sale y está habilitada? En realidad el primer auxilio lo que me permite es poder identificar determinadas situaciones que podemos considerar emergencia y saber cómo encaminarlas o cómo resolverlas. Es una herramienta básica que son maniobras simples, fáciles, sencillas, que cualquiera puede brindar. Pero que no se aplica a todos los casos. El primer auxilio es muy acotado a determinadas cuestiones que tienen que ver con, bueno, reconocimiento, activación de los servicios de emergencia médica y poder realizar algunas maniobras básicas o esenciales. En el caso puntual de la reanimación cardiopulmonar es, bueno, identificar que esta persona no responde, no respira y que necesita reanimación cardiopulmonar. Es un claro ejemplo, o cómo desobstruir la vía aérea, pero que de ninguna manera habilita a resolver o actuar en una situación de trauma, que es algo totalmente diferente y que requiere otra formación, otra experiencia, otro entrenamiento. A ver, esto es interesante. Entonces vos estás diciendo, como dice Alejandro Fantino, viste que repite las preguntas, digo, vos estás diciendo que el curso de primeros auxilios no habilita a una persona ante una situación de emergencia para ejercer todas las capacidades y los conocimientos que tiene. Emergencia vinculada al politrauma o al trauma o al accidente vehicular. No. O sea, le puede brindar herramientas para reconocerla, para actuar, es decir, activar el servicio de emergencias médicas y organizar la situación, pero no para hacer un ejercicio pleno de la asistencia de las víctimas. ¿Y esto la gente lo sabe? Porque a veces vos viste que hay un choque, un siniestro en la calle y viene una persona, lo hemos visto, y dice, yo sé primeros auxilios. ¿Qué hay que hacer con una persona así? A ver, el hecho de que sepa primeros auxilios, primero que el primer auxilio no está como... hay un protocolo atrás de todo esto. Esto es medicina basada en la evidencia, no es porque yo lo digo o determinado profesional lo dice, ¿no? Y existe un protocolo para cada situación crítica, ¿sí?
Entonces, primero es entender el protocolo que se aplica. Como medida general es reconocer la seguridad del lugar, es identificar cuál es el problema y qué recursos yo necesito para poder brindar esa asistencia. Una persona que tiene un entrenamiento acorde al protocolo puede responder correctamente con esto. Es decir, bueno, esto es una colisión vehicular, hay 4 víctimas, necesito 4 ambulancias. Es automático, se activa. Ahora, esto de ninguna manera le permite estabilizar su columna, hacer una maniobra correcta de su apertura de la vía aérea, o sea, y todo lo que viene a colación y a posterior, porque además se necesita más personal para hacerlo y otro tipo de recursos, otro tipo de equipamiento. O sea, ¿sí? lo fundamental lo entonces fundamental para alguien que sabe es llamar al servicio de emergencias médicas que está entrenado y que además tiene los elementos que esa persona requiere además del personal. Bien. Entonces, terminado ya la aclaración de primeros auxilios, nos vamos para trauma, que vos también ahí tenés mucho que ver. Ante una situación vial de emergencia, ¿cómo actúa un servicio de trauma de emergencia? Bien, en primera medida lo que se estila cuando llega un sistema de emergencia es la seguridad del escenario, es identificar qué riesgos son los potenciales para la persona. Se diferencian 2 cosas. Después reconocer qué es lo que pasó, porque el evento previo o el mecanismo lesional al equipo de salud o a las personas que van a brindar asistencia le aporta mucha información respecto de qué es lo que pueden llegar a encontrar antes siquiera de aproximarse al paciente, ¿no? O sea, cosas como qué tan deformado está el vehículo, distancia de frenado. Esto ya te va tirando si está o no estallado el parabrisas. O sea que cuando vos lo ves el choque, además de ver la persona herida, tenés que ver también al instante, o eso de, bueno, es un equipo que se Es encarga. un equipo, se trabaja en equipo y lo ideal es que por lo menos sean 3 personas. Y todo paralelamente, en el mismo tiempo. Uno asimila toda esta información y va corrigiendo. A ver, el escenario no es seguro, hay que volverlo seguro para poder ingresar y trabajar. Una vez que se otorga seguridad, uno se aproxima y dentro de esto que se define equipo o dotación, se asignan roles y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Y en qué tiempo? Porque el tema del tiempo que lo habíamos hablado fuera del aire es muy importante. En trauma, estuvimos en la previa charlando esto, uno tiene poco tiempo para trabajar y lo ideal y lo apropiado es resolverlo en 10 minutos. O sea, ¿cómo se llama eso? 10 minutos. Los 10 minutos de platino. De platino. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa si se actúa mal en esos primeros 10 minutos? La primera hora para todo paciente crítico es complicada. Todo el tiempo que yo me exceda en terreno y que no inicie el traslado y no brinde la asistencia apropiada, que en definitiva siempre termina siendo quirúrgica. O sea, requieren un tratamiento que en terreno no es el definitivo. El tratamiento definitivo es intrahospitalario. Ahora, después de una nota, me vas a decir porque esas etapas son muy importantes para todos. Vamos a ir con la primer nota hoy con José Fabián Fieiras, que vuelve a trabajar con nosotros y nos va a mostrar cómo reaccionar, además de insultar un poco, cuando se nos pincha un neumático. Dale. Hoy vamos a hablar de un evento que caracterizamos por lo general como imprevisto. Son las pinchaduras o los reventones de neumáticos al momento de la conducción vehicular. Es cierto, tiene un gran porcentaje de imprevisibilidad este evento, pero también tenemos que tener en cuenta que hay varios factores relativos al buen uso del neumático que debemos controlar y verificar. Algunos de estos factores son, por ejemplo, la presión de inflado, la cual vemos que al correr la rodadura del vehículo, esta presión puede ir variando incluso por factores climáticos tales como la temperatura. Por lo tanto, si tenemos una deficiente presión de inflado o una excesiva presión de inflado, esto va a provocar un problema al momento de la conducción porque vamos a variar la adherencia del neumático al pavimento, por lo tanto va a variar la efectiva dirección del vehículo. También tenemos que tener en cuenta que al momento de una pinchadura el vehículo nos va a dar indicaciones de que esto ha sucedido, tales como vibraciones en el volante, en la dirección, las cuales deben ser atendidas en el momento. La forma más eficiente de hacer esto es colocar las balizas señalizando a los demás vehículos que tenemos un inconveniente, aparcarnos al costado de la vía de circulación
y verificar si alguno de los neumáticos está perdiendo presión. Al momento de un reventón, la cuestión no va a ser tan simple, puesto que vamos a tener un cambio de dirección brusca en el vehículo, provocando un movimiento de la parte trasera del vehículo, lo que llamamos habitualmente un tirado de cola, lo cual va a provocar que debamos corregir imprevistamente y rápidamente la dirección del vehículo para no tener una pérdida total de dirección y provocar un siniestro vial. Ante este reventón del neumático, lo que debemos hacer es mantener firme la dirección del vehículo, no sacar las marchas, sino disminuirlas mediante la caja de dirección y pisar de a poco el pedal de freno, no provocar una frenada brusca, porque esto puede dar como resultado final un trompo o un vuelco. Hay que tener en cuenta todos estos aspectos para tratar de minimizar los siniestros vehiculares con consecuencias graves y de este modo tener una circulación segura y amena. Si usted tiene la necesidad de viajar en ómnibus de larga distancia, tome estas precauciones. Trate de ubicarse en los asientos centrales del lado derecho. Los choques más frecuentes se producen sobre el frente del lado izquierdo. Elegir preferentemente el piso inferior. Chequear cuáles son las ventanillas de emergencia y cómo podrían abrirse. No caminar o estar parado en el pasillo del ómnibus. Tratar de viajar de día. Notar si los conductores muestran signos evidentes de cansancio y dar aviso. La prevención es la más eficaz medida contra los accidentes. Yo creo que nuestra seguridad vial depende de un tema de educación, nada más que de eso. De hecho, los chicos, que yo desde chiquito me encargué de decirles, no a todos, pero a los más chiquitos, si no tenés el cinturón de seguridad el coche no arranca, que es un chiste. Termina haciéndose carne en los chicos y ellos saben que, que tienen que subir y directamente ponerse el cinturón. Yo, para hacer una cuadra, me pongo el cinturón porque me siento inseguro realmente. Pero el grande creo que necesita que le hagan la boleta. En cambio, el chico, cuando lo incorpora desde que nació o desde que tiene uso de conciencia, usar el cinturón de seguridad, lo tiene incorporado y no hay que repetírselo jamás. Y él se va a encargar de decírselo a sus hijos cuando sea grande. Me parece que por eso pasa más por un tema de educación que de otra cosa. Y hablo rápido, pero manejo despacio. Bien, segundo bloque del programa, esta interesante charla. Le voy a preguntar ahora a Iliana que nos hable, por favor, de la etapa y de la logística que hace falta para todo este tipo de emprendimiento. Bien, son varias cosas a saber. La primera es, un poco como para cerrar lo anterior, que esto requiere un entrenamiento específico y que hay cursos específicos que tienen que ver con trauma intrahospitalario y trauma prehospitalario, que son dos cosas totalmente distintas. Aclárame los dos. Intrahospitalarios, ¿qué hacemos con el paciente politraumatizado crítico que entra? Que llega a la institución. Y que, perdón, puede llegar fuera de horario o en horario. Sí, que puede llegar en las mejores y peores condiciones, ¿sí? Porque todo depende de las características de cómo llegue a ese lugar, ¿sí? No es lo mismo la persona que juntan de la calle por buena voluntad y la llevan en un auto particular que quien llega empaquetado en un vehículo de traslado apropiado. Eso es lo que se hace en el ámbito intrahospitalario. En el ámbito prehospitalario hay cursos que están dirigidos a las personas que trabajan en servicios de emergencia, médicos, enfermeros y demás que forman parte del sistema. Con respecto al sistema hay dos realidades. Una es la realidad del sistema en el ámbito urbano y otra es la realidad del sistema en lugares que no tienen de fácil acceso o que tienen distancias, enormes distancias que recorrer hasta los centros asistenciales más próximos que no necesariamente están preparados para las características de este paciente. O sea, no todos los hospitales de pueblo y no todo el territorio nacional tiene el equipamiento que necesita. Hay una realidad también en cuanto a esto en el ámbito urbano.
Hablando de la metrópoli, quizás las distancias de traslado son muy cortas, pero la capacidad de circular en la ciudad Está todo cortado. más allá de los cortes, de las obras. Hay horario pico, la realidad es que es un fenómeno de... ¿Y cómo trabajan con ese tema? Y se trabaja como se puede, Como es la se puede. realidad. Y la realidad es que hay algo que es... Porque eso atenta contra los famosos minutos el tiempo, u el horas. tiempo de respuesta. A ver, en esto la realidad es que el tiempo de respuesta es algo que obviamente la persona paga. La paga en esa hora, la paga 2 semanas después. ¿Cómo la paga? Y la paga por el déficit de la asistencia. Todo lo que no se le brinda en ese momento lo termina pagando días después. ¿Cómo? Es con la vida, no con otra Directamente. cosa. Directamente, sí. Con Porque complicaciones, esto, secuelas. yo sabía que era la respuesta, pero está bueno decirlo porque a veces dice se paga, bueno, puede tener algún tipo de lesión grave. No, se paga con la vida. Claro, o sea, hay secuelas que son irreversibles, o sea, también. O sea, el déficit de oxígeno es algo que se paga. Claro. El frío, por no abrigarlo en ese momento, es algo que se paga. Claro. Y se paga. Pero bueno, volviendo al anterior, hay algo que es un poco una regla. Acá en Argentina tenemos la realidad de que la demanda siempre excede el recurso. Y hay algo que es regla en toda emergencia, que los primeros minutos en la que la emergencia se produce hasta que se organiza, hay como cierto descontrol. Digo, una persona idónea, una persona entrenada, una persona con experiencia llega y el primero que llega empieza a tomar las primeras decisiones que son las que los llevan a poder gestionar esa situación y administrar el recurso de que disponen. Y ahí hablábamos de lo que charlamos fuera del aire, del pragmatismo. Sí. ¿Cuál es la acción del criterio de ustedes? selección. El criterio. ¿No? El criterio de selección. ¿Qué se llama? Triage Triage. o clasificación. Nosotros lo denominamos de esa manera. El criterio está dirigido a que el recurso del que yo dispongo, los profesionales de los que yo dispongo, en lugar de asignarlos todos a la víctima más grave, los asigno a todas a salvar la mayor cantidad de personas. Oigan esto porque es crudo, es duro, pero es real y es cómo se debe trabajar. Es decir, encontrar alteraciones que tengan que ver con un protocolo muy estricto que se sigue, es que nosotros los definimos como letras, que son el A, el B, el C, el D y el E, en donde el A representa la apertura de la vía aérea con estabilización de la columna, el B representa todo lo que tiene que ver con la ventilación y respiración, en el C, todo lo que tiene que ver con cómo está esa persona desde el punto de vista circulatorio, si hay hemorragias, hay varias cosas que se desprenden de este ítem. En el D, el grado de déficit o discapacidad desde el punto de vista neurológico. No es lo mismo una persona que está lúcida y responde coherentemente que una persona que no responde al estímulo del habla o al dolor. Y en el E es todo lo que tiene que ver con la exposición ambiente y todo lo que la persona trae consigo, si es diabética o si tiene alguna enfermedad de base. ¿Y cómo verifican y esto esos puntos? es algo que se tiene que hacer en menos de 10 minutos, conforme se hace también la estabilización, inmovilización y se inicia el traslado. Pero previo a esto está la selección. Este tiene chances, este no. Este requiere que haga esta cosa mínima para que sus chances se incrementen. O sea que cuando hay más de un paciente, sí. Ya ahí se torna más este pragmatismo, hay que realizarlo. Claro, no es lo mismo quien urgente. está alerta, lúcido, responde quien deambula, a la persona que está tendida en el piso, no responde a estímulos. Uno empieza ahí a seleccionar, o sea, hablando de incidentes de víctimas múltiples o incidentes masivos que son cosas separadoras. No es lo mismo una persona que cae 4 metros de altura y se le presta asistencia y todo el sistema funciona para esa sola persona que una colisión vehicular donde ha implicado un camión y un micro que transporta personas, ya la cantidad de víctimas o una caída de una aeronave, claro, donde la cantidad de víctimas es superior. Sí. Y el recurso primero que llegue siempre va a ser inferior y escaso. Y esta es una pregunta muy ignorante. ¿Se pueden equivocar en la elección? Puede suceder. Las personas que trabajan en esto son personas. Se pueden equivocar. Tienen mucha Más allá de los experiencia o no, conocimientos. tienen la formación dirigida o no, pero también hay una realidad, hay situaciones que hacen a la vida personal y a uno le puede pasar que hay situaciones que los pueden llegar a bloquear. Es muy frecuente que un médico que trabaja habitualmente con personas adultas
si vos le pones un paciente de 1 año o un bebé, se paraliza y te diga no hago pediatría. Digo, porque en realidad es real lo que plantea. No significa que no tenga formación o que no pueda hacer determinadas Seguro que cosas lo puede básicas, hacer. pero es una situación que incapacita. ¿Hay quienes les pasa esto con las personas ancianas? Digo, uno se puede bloquear frente a una embarazada. Digo, son situaciones que somos personas. Esto nos pasa. Ahora, a un médico le puede pasar, pero ¿a un enfermero le pasa que se traumatiza o el enfermero está como más adiestrado No, a esto le a pasa trabajar hasta a el todos? chofer A de la todos. ambulancia. Esto, a ver, uno trabajando en la emergencia vive situaciones que inclusive si no se tratan y no se resuelven, hay toda una cuestión posterior que hay que hacer para trabajar con el equipo de salud, para cuidar su salud, que van dirigidas ya quizás a otro plano. Pero si todo esto no se trata, inclusive lo puede volver a revivir como reminiscencias en situaciones de su vida cotidiana, más allá de la cuestión laboral diaria, ¿no? Ahora, hablando de la ropa que usan enfermeros o la gente que presta servicios, ¿es lo mismo acá en el interior? ¿Tenemos los recursos necesarios para ofrecer servicios de emergencia? Bien, la realidad, Argentina es un país muy grande. Tiene un Densidad muy grande. Sí, y en realidad la población está como concentrada en los polos urbanos. Tenemos grandes distancias por recorrer, distancias donde la cobertura la prestan diversos organismos, no necesariamente. Hay una cobertura que es un sistema de emergencias que funciona a través del 107, que es el número en Argentina al que hay que llamar cuando se trata de una emergencia médica o cuando se trata de un accidente y solicitar ayuda. Pero la realidad es que muchas veces en esa localidad o en esa porción de terreno argentino, quien presta la asistencia es bomberos o quien presta la asistencia quizás es una ambulancia con un chofer y un enfermero del hospital, porque el 107 se instituye así y entonces hay que dar aviso primero a la policía. Por eso es muy importante que en ruta uno preste atención a los carteles que indican a qué número llamar en caso de accidente, porque la realidad es que es distinto, inclusive dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires o el conurbano, no todos responden al 107, o sea, están derivados en números por ahí de 8 dígitos, entonces es complicada, la cosa no está muy organizada todavía. Lo que te quiero preguntar, fuera del aire estábamos hablando de algo que me pareció súper original, que está haciendo, por ejemplo, la provincia de San Juan en cuanto a su infraestructura y tiempo de respuesta. Contame un poco. Es que tiene que ver con el diseño de la ciudad. He viajado bastante por la Argentina por producto de estas cuestiones y una de las cosas que me llamó la atención es que la zona céntrica o la ciudad tiene en toda su extensión como un borde exterior, que es una ruta circular o ovalada, claro, una circunvalación tal cual, que le permite un tiempo de respuesta en cualquier extremo de la ciudad, inclusive en los barrios internos, de 10 minutos al servicio, teniendo una base ubicada en un solo lugar por el diseño de la ciudad. Es increíble. Ahora eso, bueno, infraestructura no estamos, pero digo, pero esto tiene que ver con el área de infraestructura, ¿no? O sea, cómo diseñamos una ciudad pensada, entre otras cosas. Claro, y en la velocidad. O sea, uno hace 15 cuadras, se topa con esta avenida, entonces sabe que tarda 15, 10 minutos en llegar al otro extremo de la ciudad. ¿Qué consejo le das a una persona que en una ruta o en una calle o en una avenida ve un siniestro y ve que hay alguien herido y tiene algún tipo de idea de cómo tratar? Porque digo, es muy fácil decir llamo por teléfono y es la realidad. Pero ¿qué pasa cuando estás ahí y tenés ganas y te dio el impulso por ayudar? Bien, primero tenemos que entender que lo primero que tenemos que resolver es la cuestión de nuestra seguridad y en lo que hace no en complicar más la situación del tránsito, es decir, ponernos a resguardo, bajarse en cualquier lugar. No es lo mismo frenar en una calle de barrio que en una autopista. Digo, los riesgos son otros, las velocidades que se desarrollan son otras y eso es un riesgo para uno que puede inclusive agravar toda la situación. Eso por un lado, activar el servicio de emergencias médicas que corresponda en rutas, autopistas, y eso optimiza y acelera obviamente la respuesta. Después, desde el punto de vista de la asistencia, a ver, si yo me acerco a una persona que acaba de tener un accidente vehicular, que está recostada sobre el volante, que por ahí no está consciente en ese momento, y le hablo, y ella me responde, le puedo generar un daño. Entonces,
Mirá vos. Esto es muy importante que se entienda que lo ideal es no tocar, no hacer, pero porque estamos hablando de algo muy puntual que requiere de formación específica. O sea, no hablarle. O sea, distinto es la persona que te está hablando, que está consciente, que está lúcida, pero suele suceder que la gente con buena voluntad en este tipo de situaciones se mete en el vehículo con el riesgo de lastimarse por chapas, vidrios, todo lo que es propio de un accidente vehicular, y saca a las personas. Y lo hacen como un gesto de pobrecito, está ahí, claro. Y esto le puede generar lesiones que son permanentes y que inclusive le pueden costar la vida. Entonces, no es algo para cualquiera y requiere obviamente de formación. O sea, siempre llamar por teléfono. Llamar por teléfono, tratar en la medida de lo posible de identificar el lugar, porque por si no hay iluminación, esto, o sea, que no se produce, si tengo cono, señalizarlo de alguna manera, son cosas que puedo ir haciendo en el de mientras, si la persona está bien, decirle, bueno, que no se movilice, tratar de tranquilizarla, que o no hablarle, es fácil, pero decirle no me contestes. Claro, no, a ver, el problema de la respuesta es corporal. Si yo estoy inconsciente y respondo el estímulo, cuando vos me hablas, me voy a mover. Claro. ¿Se entiende? Sí, Es esto a lo cual, que me refiero. tal cual. Entonces, este gesto que es inofensivo, que uno entendería que inclusive es hasta humano. Capaz que tiene un problema acá en claro, la cervical como y... vienen asociados a otro tipo de cosas. Claro. Esto la persona que está entrenada sabe que primero inmoviliza, después habla. Ahora, el que no lo sabe, no. Bien. ¿Dónde Iliana Linguas da cursos? Nosotros estamos en ISCUA de capacitación, nos pueden buscar a través de internet, nos pueden buscar a través de Facebook, tenemos todo esto Twitter lo vamos también. a poner, tiene Twitter también, todo esto lo vamos a poner ahora en el graph para que todos los que tengan ganas de hacer un curso, que la verdad que son recontra útiles, lo puedan hacer. Aparte ella habla bastante, sabe del tema, es muy simpática, ahí la están vigilando de afuera, la están apuntando. Así que te agradecemos que nos haya recibido. Por favor, la gente no sabe, pero por segunda vez. Así que fuiste muy amable. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes pueden también entrar a nuestro Facebook, 2 segundos raíz cuadrada, al Twitter @Sergio Levin, escribir y seguir compartiendo este año, que esperemos seguir cumpliendo los objetivos que nos planteamos. Nos vemos la semana que viene en otro programa de 2 segundos. Chao. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina.